El mensaje es la profecía. En las escrituras Dios es nuestro Padre, creador de todo por excelencia. By the way, feliz día de los padres a todos los que nos ven en las redes sociales. ¡Ay, Rosy! Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es nuestro Padre por excelencia y Él ama a sus hijos y desea lo mejor para ellos. Así como usted desea lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Se dice que nosotros, siendo imperfectos, pecadores, sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos y hasta el Espíritu Santo? Amén. Amén. Y nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestra deuda de pecado, que era impagable. Amén. A mí me da risa los funerales porque todo el mundo pone a las personas en el cielo. Todo el mundo se fue al cielo, que descanse en paz, que esté allá en el paraíso. Y eso no es así. De acuerdo a Dios, no es así. El Dios de la Biblia dice que el que acepta y recibe a su Hijo tiene vida eterna. Pero el que desprecia a su Hijo ha pasado a muerte, muerte eterna. Amén. Amén. La palabra griega para profecía o profetizar es profeteu. No lo sé pronunciar bien porque yo ni sé del griego ni el griego sabe nada de mí. Profeteu. Profeteu. Amén. Esa es la palabra griega y significa el que habla por otro. Específicamente se refiere a hablar por parte de Dios como un vocero o transmisor de su mensaje. También encontraremos profetizar en griego como profeteira, que significa hablar de lo que está por venir, con su componente pro, que es antes. No se refiere solo a predecir el futuro, sino también a la capacidad sobrenatural de hablar en el nombre de Dios. ¡Wow! Esa es la misión de un profeta. Ser un vocero aquí en la tierra, transmitir lo que el Padre Celestial le está dando. Amén. La Biblia enseña que la voluntad de Dios tiene tres aspectos. Cuando Dios transmite algo, va a estar basado en sus tres aspectos. Que la voluntad de Dios es, número uno, buena, agradable y perfecta. Esos son los aspectos que tiene la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ir a la palabra 1 Corintios 14, 3 al 5. Yo tengo Reina Valera, usted puede buscar la versión que usted quiera. 1 Corintios 14, 3 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Estamos hablando de lo que es la profecía o el don profético. Y vamos a ver dos videos chiquitos de cómo trabaja y para qué sirve la profecía y cómo usted la puede utilizar en un momento de crisis, ¿ok? Porque vida y muerte están en poder de la lengua. Y el que las ama, ¿comerá de qué? De su fruto. Ya sea que usted diga algo negativo, usted lo va a traer. Usted va a comer de su fruto. O hable cosas de fe positiva, usted las va a traer. Amén. 1 Corintios 14, 3 al 5. La palabra se lee en el nombre de Padre. De Yahvé, nuestro Padre, de Jesús, su unigénito, nuestro Redentor, y de su Santo Espíritu. Amén. Y a su letra dice, en el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿para qué es una profecía? Para edificar, exhortar y consolar. Amén. 4. El que habla en lengua extraña, o sea, el don de lengua, asimismo se edifica. O sea, cuando usted está hablando, orando en lengua, usted se está edificando a usted mismo. Pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua. Amén. Que todos tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser, aquí hay una excepción, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nunca una profecía será para avergonzar a alguien en público. ¡Wow! Hay gente que comete ese error. ¿Ok? Y avergüenzan a las personas públicamente. No, para eso no sirve la profecía. Ni menos para tratar de tratar a las personas de forma hostil o denigrante. Si bien es cierto, algunas veces la profecía ofende a la persona que está en pecado,
Lo cierto es que Dios da la profecía para nuestra corrección con amor. Si nosotros no aceptamos la corrección de nuestro Padre Celestial, la Biblia nos llama bastardos. ¡Wow! Porque todo el que el Señor adopta como hijo, Él castiga y corrige. Amén. Amén. Si no, somos un bastardo. Yo busqué esa palabra en el diccionario. Quiere decir ilegítimo, adúltero, bajo, indigno, infame, innoble y vil. ¡Wow! Eso es un bastardo. Algo que Dios no reconoce. Porque el que reconoce como hijo, el Señor lo va a disciplinar para que no se salga del camino. Amén. Nunca una profecía es para avergonzar a nadie. Y vamos a poner los videos de dos tipos de profecía. Dos tipos. ¿Ok? En una, Ezequiel, que fue lo que hablamos el domingo pasado, del Valle de los Huesos Secos. ¿Qué significaba el Valle de los Huesos Secos? A ver si se acuerdan. Y desordenado. La manera espiritual como estaba Israel en ese momento. Un desorden. Y es un símbolo de cómo nosotros llegamos a los pies del Señor. Yo llegué con mi desorden. Todo el mundo llega con desorden. Yo llegué con música de Heavy Metal, AC/DC, Pink Floyd, todo lo que es rock satánico, mucho desorden. Me ponía una cadenita aquí, como unas plumas negras de cuerpo, me ponía camisas negras cuando estaba en la escuela. Así llegamos todos. Era un niño, era un mocoso. Y como el Señor agarra esos huesos, ¡pum!, y los pone, hueso con su hueso, y ordena nuestra vida. Amén. Y el profeta cambia la atmósfera de un valle desolado, lleno de muerte, a vida. Pero ¿quién tuvo que profetizar? Dios le dijo que abriera la boca, porque el poder de usted está en sus palabras, en su boca. Imagínense que al principio era el verbo, la palabra, y la palabra ahora habita en usted, y usted tiene la responsabilidad de usarla, y usted la puede usar. Esa es una herramienta que Dios le dio a través de su Espíritu Santo. Y cuando usted tenga una dificultad, usted puede cambiar la atmósfera. Eso es lo que hizo el profeta. Uno, el Valle de los Huesos Secos, en donde Dios le cambió el escenario al profeta. El profeta tuvo que profetizar vida sobre la muerte. Entonces, cuando usted esté en esos escenarios, ¿qué usted tiene que hacer? Profetizar vida sobre lo que está muerto. Amén. Llamar las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra. Amén. Desate su lengua. Poder de la vida y la muerte está en su lengua. Y los que la aman comerán de sus frutos. Desate cosas buenas. Amén. Desate vida. Desate el poder de la palabra sobre las circunstancias para usted poder cambiar la atmósfera. ¿Ok? Hay que crear atmósfera. La razón por la que Satanás no está en el cielo es porque su atmósfera cambió. Él pecó en perfección y él no puede ser perdonado. Entonces usted puede cambiar atmósferas cuando usted es un escenario para bien. ¿Ok? Entonces usted tiene que desatar la palabra. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Dios le estaba dando a entender el escenario terrible hasta donde había caído Israel. El escenario hasta donde puede caer un ser humano en el pecado, espiritualmente. Y cómo Dios lo restaura, lo vuelve a la vida y le da un propósito, lo vuelve en un gran ejército. Amén. Y les promete que los va a regresar a su tierra, que los va a sacar de su sepultura, resurrección de muertos. Amén. Amén. Y si usted sigue leyendo Ezequiel, termina uniendo de dos pueblos uno. Y le dice el Señor que nos dará una tierra nueva con un nuevo pastor, descendiente del linaje de David. ¿Que es de quién es? Jesucristo, que nos pastoreará para siempre. Amén. Amén. Esa es una profecía que es para sacar a sus hijos del fango, de la pudredumbre, del desorden. Amén. Amén. La otra profecía que usted vio, el profeta Natán es llevado por Dios a exhortar, a corregir. Si usted ve ahí bien, él quiere tener una sección privada con el rey, porque antiguamente los que juzgaban quiénes eran los jueces, los reyes. Amén. Y el rey David le dice a sus soldados, váyanse. ¿Ok? Entonces ahí aprovecha el profeta Natán y le trae una parábola. ¿Una parábola qué es? Una enseñanza para darle el mensaje que Dios le había dado. Y le dice, bueno, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico le robó la oveja al pobre y la cocinó para darle de comer a sus huéspedes. Y el rey David se indigna
Y le dice, dicta la sentencia. Las leyes eran que tenía que pagar 4 veces más. Esas eran las leyes. Amén. Cuando Zaqueo se arrepiente, que el Señor lo ve en el árbol, Él le dice, le voy a dar a los pobres y le voy a pagar 4 tantos si he defraudado a alguien. La gente dice, ay, el Señor tocó el corazón de Zaqueo. No, Zaqueo estaba citando la ley, lo que la ley estipulaba en ese momento. Amén. Sí, el Señor tocó el corazón de Zaqueo. Amén. Para salvación, por cuanto era hijo de Abraham, dijo el Señor, ha venido la salvación en esta casa. Entonces el rey David cita la ley y dice, ciertamente como vive el Señor, que este hombre por tal atroz acto tiene que pagar 4 veces más. Y entonces le dice el profeta, bien, bonita la sentencia, pues ese hombre eres tú. Y le dice el Señor, yo te ungí como rey, yo te di riqueza, te colmé de victoria sobre tus enemigos, mas tú desobedeciste mi palabra, mi mandamiento. Y él va y pide arrepentimiento. Desgraciadamente el que paga los platos rotos de esa relación incestuosa que él tuvo con una mujer casada. Óigame bien, él no solo codició una mujer casada, tuvo relaciones con ella, sino que mandó a matar al marido, un fiel soldado. Y le dijo a los generales, métanlo a él en lo más recio de la batalla para que lo mate el enemigo, para él quedarse con la mujer ajena. Y le embarazó. Y el niño, desgraciadamente, ay pastor, pero el niño era inocente, pero pagó la consecuencia, el bebé, de nuestros actos. Así que sí existen, así que sí existen las maldiciones generacionales. Amén. Por eso usted también tiene que quebrar todo lo de sus ancestros, ya sean indígenas, ya sean negros, ya sean europeos, chinos. Usted tiene que quebrar cualquier maldición, amén, generacional, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde que cuando se corrija algo, como hizo Natán con el rey David, ok, que cuando se corrige algo o a alguien, se corrige y se exhorta en privado, se felicita en público, se corrige en privado, amén. La profecía bíblica no viene por voluntad de mente humana, sino que es dada por el Espíritu Santo. Amén. Eso lo podemos ver en las Escrituras, que dice que Dios inspiró a los hombres santos de Dios para escribir las Escrituras y revelárnoslas. Este don de profecía es exclusivamente de lo alto, como son todos los dones del Señor. No son habilidades. Sí, yo puedo ver a alguien que tiene una bella oratoria, que tiene facilidad de palabra. Eso es una cosa. Pero los dones que Dios da a una persona que tal vez no llegó ni a 6º grado, vienen de lo alto. Mi papá solo fue a 6º grado de primaria y dejó una barbaridad de libros que yo nunca los he leído. Y la gente se asustaba de mi papá. Y ya anciano, la universidad lo agarró el rector de la universidad y le dio el título que le dieron a Bill Clinton, doctor honoris causa. Y recibió la condecoración del rey Fernando de España, de la condecoración del rey, porque parece que el rey leía sus escritos. ¿No entiende? Era como decimos, coco, pero son dones. Son dones que los da Dios. Amén. Amén. Vamos a 2 de Pedro 1, 19, 21. 2 de Pedro 1, 19, 21. Y voy a apresurarme. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Amén. Gracias, hermanos. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro donde usted y yo estamos? El mundo. Usted tiene que ser un luminar, una antorcha, amén, encendida, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, o sea, no es algo mental, no es psicología, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por la palabra, el Espíritu Santo, el varón Ruach, amén, amén. Entonces sabemos que de todos los dones, el don profético es uno de los mayores. El don es que el Señor reparte, sí, hay don de sanidad, también eso es maravilloso. Romanos 12, 6, 8 dice, deberes cristianos, de manera que teniendo diferentes dones, oiga, respecto a los dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el de enseñar, en la enseñanza. 8. O el de exhortar, en la exhortación, que fue lo que hizo Natán con el rey David. El que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Wow, entonces los dones tenemos que usarlos de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado. Amén. Si es el profético, úselo de acuerdo a esa medida de fe. Hay quienes afirman que el tiempo de los dones ya cesó. ¿Cómo, pastor? Sí, hay una doctrina, falsa doctrina, por cierto. Creo que se llama sensacionismo. Cesacionismo. Ay, perdón. Cesacionismo, es decir, que cesaron los dones, lo cual no es bíblico. Usted lee las escrituras y en ningún lado te dice ya terminaron los dones, ya no hay más profecía, ya no hay más milagro, ya no hay más lengua, ya no hay más dones. Y ellos tuercen de una forma, y son intelectuales, déjenme decirles, gente con PhD, con doctorado, que tuercen la palabra, y si usted se duerme, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Amén. Y esa doctrina te dice que ya eso cesó. Hay otra doctrina que es la del reemplazo, que ya Dios no trata con Israel, que usted y yo somos el verdadero Israel. Hasta cierto punto suena lógico. Y te dice, no, ya Dios no trata con Israel, Dios trata ahora con su iglesia, lo cual es otro error. Esa es la doctrina del reemplazo, porque Dios no está loco. Si nos escogió a ellos, ahora los va a reemplazar por nosotros. Amén, que somos sus hijos adoptados. Amén. Hay quienes afirman que el tiempo de los milagros ya pasó, ya sabemos que eso es una mentira. A ver qué nos dice la palabra de Dios de acuerdo a esta doctrina. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Dones espirituales. Primera de Corintios 12, 1 al 11. Dones espirituales. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, o sea, maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho, no para lucros personales, para provecho de la iglesia y de uno mismo. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Wow. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En pocas palabras, pastor, ¿cómo es eso que como Él quiere? Como a Dios le da la gana. Porque Él es soberano. Él es soberano. Pastor, ¿y puede haber una persona malcriada, pedante, terrible con don? Sí, los hay. Y está en la Biblia, se lo pruebo. Sí. Jonás. Jonás, el profeta malcriado. Él altercaba con Dios a cada rato. Dios le decía, ven para acá, y él se iba para allá. Haz esto, y él no quería. Él quería hacer su voluntad, y Dios lo tuvo que quebrantar. Amén. Porque él no entendía lo que era misericordia. Él era un israelita que lo que quería era candela y fuego para los enemigos. Y Dios le dice, ve allá a Nínive, a Irak, y habla con los enemigos. Y él dice, no. Y le dice, ve, y la abuela sigue diciendo, y él, no, y sacó de su propio bolsillo en el puerto de Jope y se fue. ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue? No se fue para Nínive.
Jope está en el mar Mediterráneo. A Jope. Salió Jonás y se fue ¿para dónde? Para Tarsis, España. Le gustaban los toros y Hasta allá se fue. el flamenco. Hasta allá se fue, huyendo de la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un Uber. ¡Qué gigante! ¡Guau! Un Uber acuático. Desató una tormenta. Dijeron los marineros, ¿qué hacemos? Y le dijo el Señor, le dijo Jonás a los marineros, esto ha venido por mi causa, yo soy israelita y huyo de la voz del Señor. Y lo tiran al mar. Y viene Dios y lo agarra a Uber. Y le dan un Uber gratis que no le gustó, de 3 días. Amén. Y después lo vomitaron. Que allí fue la resurrección de Jonás. Por cierto, los ninevitas adoraban al pez. Para que te lo sepas. Cuando ellos oyeron que Jonás sale de la boca de un pez, dijeron, eso es palabra de Dios para ellos. Y así fue como lo reciben la palabra. Pastor, ¿dónde está eso? Porque son los libros históricos. La entrada de Nínive dicen que tenía dos peces grandes en la arqueología, las columnas que han encontrado. Así que los dones de Cristo, los dones que Dios te da son irrevocables. Y su propósito es para que usted crezca, para edificarnos. Amén. Para empoderarnos, para ayudarnos. Gracias, Señor, aleluya, por tu palabra. Efesios 4, 11, 16, y creo que con esto terminamos, dice. Efesios 4, 11, 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea que los dones, los ministerios no han cesado. Él los constituyó. Busquen en el diccionario qué quiere decir constituyó, que es afirmar, establecer. O sea, Dios no va a establecer y después quitarlo. Constituir en el diccionario significa formar, componer, ser, establecer, erigir, fundar, asignar, otorgar o asumir una obligación, cargo, cuidado. Veamos qué nos dice Dios en Él mismo Efesios. constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. A los santos, a usted y a mí. Para eso son los dones. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. O sea que usted tiene un ministerio. Amén. Hablarle a las personas de Jesucristo. Ese es su ministerio. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, de usted que es la iglesia. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niñitos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Es decir, tienen sus palabras, su conocimiento, su intelecto. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo, que lo veo calladito. Amén. Amén. Vamos a dejarlos ahí. Hay más cosas acerca de los dones que no son habilidades naturales, sino sobrenaturales dadas por Dios para ayudarlos a usted y a mí. Así que cuando venga una persona, porque va a venir un señor de España, por favor, no se me quede en casa. La gente viene pagando pasajes. Yo no sé cuánto vale un pasaje de Europa para acá, pero no creo que sea barato, porque la última vez que yo fui y pasé por Europa y llegué a Israel, me gasté más de $3,000. En aquel tiempo que las cosas estaban más baratas. Así que hay gente que viene aquí, de Costa Rica, de Texas, y nos vienen a ¿qué? A ayudar, a edificar con sus dones. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos.